podría tener éxito una campaña de vacunación contra la influenza o cualquier otra cosa en medio de este ambiente así de dudas y de, Sí, claro. la gente puede decir, o también lo voy a hacer apuntar de otra manera, o sea, ¿puede una vacuna contra la influenza, sea A o B, generar una reacción No. que active cuestiones No, todo lo contrario. Lo primero que las vacunas como esta, como la vacuna de la influenza, son virus activos. Ajá, pero si Y esto te va a producir, esto lo único que te va a producir es una gripe. Porque hay que saberla poner en el momento adecuado. En el momento adecuado. en el momento adecuado. El paciente no tenga ningún sintomatología respiratoria. Que no tenga sintomatología respiratoria y que no esté febril. Ella también, no tenga Entonces, fiebre. cuando Te puede dar un poco de Si tú fiebre. tienes tu COVID permanente, entonces. No, mira, yo, para mí, y creo que lo dije cuando era ministro de Salud en algún momento, dije que el que estaba vacunado contra el COVID, que estaba vacunado contra la influenza, el COVID le dio más tarde. Y bueno, yo... A nosotros no nos dio, digo, a tú ahorita te dio. No, A mí me dio, gracias a los medicamentos que usted me dio, sin embargo usted le dio. Entonces yo estuve de marzo a octubre, o sea, en la calle, desde el 2020. A mí me vino a dar en octubre 20 el COVID. O sea que realmente yo pienso que eso influye. Y la vacuna contra la influenza lo que va a generar es mayor protección y menos posibilidad de que te dé una enfermedad, que te dé una neumonía, aparte de un proceso viral. Y sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos. Yo pienso, incluso lo voy a decir esto, aparte de las 470,000 vacunas que se traen, yo sé que los neumólogos y los pediatras usan bastante vacunas, pero aquí debían vacunarse alrededor de 2 millones de ciudadanos, no 450,000. Eso es bueno. 2 millones de ciudadanos contra la influenza, que están entre los pacientes con enfermedades inmunocomprometidas, los pacientes de más de 60 años, 65 años y los niños. O sea, cuando hablamos de vacunas para procesos respiratorios virales. Pero el año pasado me decían en Salud Pública que quedaron algunas vacunas porque no se usaron. Igual nos pasó a los que teníamos vacunas en los consultorios. O sea, yo de mi paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con asma, yo vacunaba 300 pacientes al año. Eso bajó a 100 y pico el año pasado y perdí y boté vacuna al final. Sí, o sea, porque la gente, con la situación de antivacuna que se creó en un momento dado, como que le cogió un poquito de miedo. Pero es todo lo contrario, la vacuna de la influenza es muy segura. La vacuna de la influenza, cuando te falla, cuando te logra fallar, que hubo un año en Estados Unidos que falló, creo que fue en el 2018, cubrió 75% aún así. O sea que cuando te falla, pero es una vacuna que te da una cobertura del 90%. Pero usted dijo algo que realmente que esa ha sido una de las cosas más importantes que usted ha dicho. Ay, qué bueno. No, mire que le digo. Si no es una preocupación, yo sé por qué se lo estoy diciendo. ¿Vale la pena hacer una campaña? Pues mire, le cuento. La campaña que nosotros estamos desde la sociedad incitando no es solamente que se vacunen contra la influenza, sino que las personas adultas tengan la costumbre de vacunarse. Porque no solamente es la influenza, hay que vacunarse contra la neumonía, contra el sincicitis respiratorio, el herpes zóster. Por ejemplo, a nuestros hijos. Y se puede poner, me imagino que la licenciada tendrá niñas, ¿verdad? Adolescentes. Es contra el herpes virus, es contra el papiloma del virus. O sea, nosotros no tenemos la educación. Y en esa parte. También no tenemos información tampoco. Sí, pero que lo que pasa es que la gente no le da importancia. La gente lo que busca en las redes sociales son un disparate y no se quiere informar ni educar. No se quieren informar. Ese es el gran problema. Pero una de las principales importancias que tienen las vacunas, sobre todo, es evitar las complicaciones. Y en el caso de la vacuna de la influenza, esta va a evitar la neumonía por influenza, que es una neumonía bastante agresiva y mortal. Y en este momento. Yo, como neumóloga, preocupada porque yo le hago un llamado al Estado, al gobierno y todo, de que hay que ir en auxilio urgente de los programas de control de tuberculosis, sobre todo de la tuberculosis multidrogo resistente, que es una tuberculosis que no responde al tratamiento habitual y tenemos muchos pacientes. Y una zona caliente de esa es Bonao, hay muchos pacientes que llegan con tuberculosis, se mejoran y dejan cicatrices
y son pacientes que siguen y siguen, incluso solamente llegan con tos, no tienen esputo, hay que hacerle estudios como broncoscopías, lavados, para que puedan dar positivos. Entonces el doctor ha tenido mucha lucha en esta sociedad, ha tenido muchos retos. Claro. A la gente no le gusta que le pongan los puntos sobre la uno de esos retos fue, doctor, lo de los cartuchos y la bioseguridad. Y la bioseguridad de los médicos que están. Que no quieren trabajar en eso. Ella me sacó a mí de eso, pero eso es así. Eso lo de la bioseguridad. Bueno, los consultorios son 9 regionales. Nosotros estamos pidiendo. Ministro, pero en verdad la bioseguridad con la que trabaja el personal médico es preocupante. Porque entonces no está el área quizá a veces bien ventilada. No quieren trabajar. Entonces los médicos y aparte de eso salen con toda esa batola ya comer fritura y sobre frente al todo hospital, que la mayoría de los pacientes que van de tuberculosis son pacientes que tienen, o sea, que son muy pobres, muy pobrecitos. Entonces necesitan realmente ayuda, de verdad. Y ¿Usted están viendo aumento ¿cómo se combate? Entonces, doctora? Sí, claro. Después del COVID eso fue. ¿Y cómo se combate eso? Pues la tuberculosis, dice que hay un programa que se da por 6 meses si es una tuberculosis sensible, pero a veces también hay muchos medicamentos que llegan realmente al país. Hay un programa que llega muy bueno. Y un programa muy bueno que es un programa estrictamente supervisado y todo ese tipo de cosas, pero realmente hay muchos pacientes que dan pena y que se han fallecido. Es un programa bien establecido por la OMS y realmente los medicamentos llegan. El país tiene que hacer aportes de compra también, a veces los quitan por no cumplimiento de algunas cosas, pero en términos generales debíamos mejorar esa situación. ¿Y el diagnóstico? Porque el plan es que para el 2050 no haya más que un paciente por cada millón de personas. Mira, el diagnóstico se hace por la presencia del bacilo, de la tuberculosis. Quisiéramos estar. Pero es si se está haciendo el diagnóstico de manera adecuada, porque falta más diagnóstico, porque una de las pruebas más sensibles que tenemos se llama la prueba de Ginespert. Pero ¿qué pasa? Que el equipo solamente lo tenemos en algunas áreas. Por ejemplo en La Vega, que tenemos una unidad, en San Cristóbal, creo que en San Francisco tenemos una, en Santiago, aquí en la capital hay, pero necesitamos realmente más que haya en todos los hospitales, porque por ejemplo a veces una vaciloscopía puede darte negativa y el paciente puede estar infectado. La máquina de Ginespert incluso en un momento quisimos usarla para cuando el COVID, ¿te recuerdas? Cuando yo estaba en el medio de esta cosa. Pero necesitamos ayuda con respecto a eso. Yo digo, Ginespert, exacto. Hasta ahora,